Gracias, hermano Danilo. Estoy sorprendido, hermano. Hemos llegado al mensaje 50 de esta serie. La serie que va desde Hechos 8 y va a terminar en el 18. Voy a pedir que lean, por favor, conmigo Hechos 17, desde el versículo 13 hasta el versículo 21. Hechos, el capítulo 17, desde el versículo 13 hasta el 21. ¿Lo tienen? Léanlo ahí con su vista, pero sobre todo con su comprensión lectora. Mas cuando supieron los judíos de Tesalónica que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron y también allí alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuera hacia el mar, y a Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas, y habiendo recibido el encargo para Silas y Timoteo de que vinieran a él lo más pronto posible, partieron. Y mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él, viendo la ciudad dada a la idolatría. Así que disputaba en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de dioses extraños, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Y tomándolo, lo trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva doctrina de que hablas? Porque traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Pues todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa pasaban el tiempo sino en decir o en oír alguna cosa nueva. Bendita la palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a exponerla y meditar en ella. Querido Dios y Padre, en esta mañana de nuevo venimos delante de tu trono de gracia en oración, postrando nuestro ser y nuestra alma ante tu majestuoso y sublime y inmenso trono, Señor, más grande que todo el universo. Oh Dios, aquí hemos cantado, te hemos dado, hemos leído tu palabra, hemos orado, hemos tenido una santa comunión en ti, Señor. Y ahora estamos, Padre Celestial, por exponer tu palabra y dar tu mensaje a tu iglesia comprada con tu bendita sangre. Haz que este mensaje sea fiel, Señor, a tu palabra. No permitas que yo quite o ponga nada, Señor. Domíname con tu Santo Espíritu para que tu palabra sea expuesta. Y mientras tu palabra es expuesta, te ruego en la misericordia de Cristo que trates con cada uno de los corazones de los oyentes aquí presentes, Señor, y aquellos que escuchan. Porque yo sé que tu palabra, como dice el texto, es más cortante que una espada de dos filos. Penetra las profundidades del alma, allá donde nadie puede acceder, tu palabra accede para quebrantar, para doblegar, para animar, para exhortar, para redarguir, para corregir en justicia, Señor. Así que hazlo en medio de nosotros. Y es por eso, Padre, que te pido humildad, que tú no obrarías en la exposición de este siervo si lo hago con orgullo. Así que dame humildad, Señor, amor a cada uno de los hermanos que están aquí y humildad, pues solo soy tu mensajero. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Caminos de piedra
para el evangelio. No podemos negar, hermanos, que hay algunos lugares, hoy, día de hoy, me refiero a países o ciudades, a aldeas, tribus, etnias e incluso generaciones donde el mensaje del evangelio es mal recibido o recibido sin ningún interés en creer, sino solo en conocer de qué se trata. Y en algunos lugares ni eso quieren saber, no quieren saber ni de qué se trata. Es como aquellos hermanos que leen la Biblia con la predisposición de criticarla o cuestionar. En estos lugares, predicar el evangelio es como provocar a los que oyen a que piensen que nosotros estamos locos o que somos personas de pensamientos retrógrados. Es como aquel sembrador que sembró algunas semillas en los pedregales y por falta de profundidad en la tierra, el sol secó esa planta y se quemó. Son lugares o almas donde no hay respeto ni devoción por la palabra de Dios. Que son personas también o lugares, grupos que ven a Jesús solo como una de las opciones para acercarse a Dios y no como el único camino al Padre, donde no estiman, hermanos, el suceso de la cruz y donde piensan que somos nosotros de un pensamiento infante por creer que Cristo resucitó de entre los muertos. Ahí, hermanos, hay ataduras enormes porque los corazones son duros como el mármol ante el mensaje del evangelio. En este mundo encontramos a muchos que no tienen ningún interés en escuchar acerca de Cristo. Ellos están sumergidos y buceando en las turbulentas aguas del ateísmo o del gnosticismo. Otros que dicen que creen en Dios, no les importa lo que creen de Dios o cómo creen. Para ellos, al creer que hay un ser supremo, creador de todo, es suficiente. Y según ellos, todos se pueden acercar a Dios de la manera o de la forma que quieran, o desde la religión o sistema de creencias que quieran. Todas maneras, piensan ellos, es a un mismo Dios. Pero eso no es así. Dios se ha dado a conocer para que le conozcamos tal como Él es por medio de las sagradas escrituras. Y es solo a través de la fe en Jesús y por su obra expiatoria en la cruz del Calvario que podemos ser reconciliados con Dios y ser aceptados y adoptados como sus hijos. Ahora bien, también existen lugares, ya sea países, ciudades, comunidades, aldeas, etnias y generaciones, donde el mensaje del evangelio es recibido con respeto y con atención. Existen también, por la gracia de Dios y sin duda alguna, campos fértiles donde la semilla del evangelio germina, crece, florece hasta dar una cosecha abundante. Con alegría celebramos cuando encontramos personas y lugares así, donde se pueden ver o encontrar y hallar almas sedientas de la palabra, corazones hambrientos de Cristo y de su santo evangelio. Son tierra fértil, son aquellos, como dijo Jesús, que oyen y entienden la palabra y dan fruto y producen a 100, a 60 y a 30 por uno. Qué enorme bendición para cualquiera que habla de Cristo, ver las cadenas de ataduras pecaminosas que se rompen ante la predicación del Evangelio. Qué grato es para los que anunciamos las verdades eternas y divinas del Señor Jesús,
ver corazones quebrantados, que con humildad creen en el Señor Jesucristo y van a las aguas bautismales. Qué maravilloso es ver cuando con enorme facilidad algunos nacen de nuevo y mueren a su viejo hombre por haber creído en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de Jesús, el Mesías prometido. Clamémosle a Dios, amada iglesia, para que en nuestros entornos nos encontremos con almas sensibles a la voz de Dios, con corazones obedientes a su llamado, con voluntades atentas a su santa palabra y con la disposición del corazón de arrepentirse de sus pecados y reconocer la obra maravillosa de Jesucristo y poner su fe en él. Pablo y su equipo misionero en este segundo viaje misionero ya habían pasado evangelizando por ciudades donde el evangelio había dado fruto en abundancia, y esto a pesar de la gran oposición. Entre esos lugares estaba la ciudad de Berea, donde se encontraron con gente noble que recibía la palabra con toda solicitud y que escudriñaban cada día las escrituras. Ahí donde creyeron muchos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Pero a consecuencia de algunos enemigos del evangelio que se habían levantado en la ciudad de Tesalónica y que se habían enterado que Pablo estaba predicando en Berea, estos llegaron a buscarlos a Berea con malas intenciones. Los bereanos reaccionaron con prontitud y los sacaron de la ciudad y los enviaron a la ciudad de Atenas. En Atenas, a diferencia de Berea, habían muchos que no creían en el evangelio. Allí Pablo se encontró con un campo infértil a la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es tan poderosa que aún en esos campos infértiles, la palabra dio algunos frutos. En Atenas, las puertas de los corazones estaban cerradas. Aunque sus oídos estaban abiertos, las puertas de sus corazones estaban cerradas. Qué lamentable es cuando alguien cae en ese estado, que escucha, pero no abre la puerta de su corazón. Eso había en Atenas, corazones cerrados. El razonamiento de los oyentes era sin entendimiento del evangelio. Las almas de los atenienses estaban cegadas con sus varias escuelas filosóficas, y lo que había ocurrido era que queriendo ser sabios se hicieron necios. Pablo, huyendo de ciudad en ciudad, había llegado a Atenas. Esta ciudad ya no estaba en la región de Macedonia, sino que era parte de la provincia de Acaya. El pasaje que hemos leído hoy, que nos corresponde para el día de hoy, nos muestra cómo fue que Pablo llegó a Atenas. Además, nos muestra la reacción natural y emocional de Pablo al ver la situación en Atenas. Y finalmente nos dice lo que Pablo hizo para que el evangelio fuera escuchado en esta ciudad. Hoy vamos a revisar estos tres acontecimientos y vamos a ir meditando y encontrando aplicaciones para nuestra vida y para el día de hoy. Primero veamos la llegada de Pablo a Atenas. Para entender los sucesos que llevaron a Pablo para que estuviera en Atenas, es necesario recordar el final del tiempo de Pablo en Tesalónica. Por lo que deseo que leamos Hechos 17 del 5 al 9 y luego 17, 13 al 15 más adelante. Primero, Hechos 17 del 5 al 9. En Tesalónica, antes de llegar a Berea, dice la palabra de Dios. Entonces los judíos que eran incrédulos, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, malos hombres,
Y juntando una multitud, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, procuraban sacarlos a Pablo y a Silas. Mas al no hallarlos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos a los gobernadores de la ciudad gritando, estos que alborotan el mundo también han venido acá. A los que Jasón ha recibido, y todos estos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a los gobernadores de la ciudad que oían estas cosas. Pero después de recibir fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Entonces, dice el versículo 10, al ver esto, los hermanos de Salónica inmediatamente los enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ya hemos meditado lo que pasó en Berea por algún tiempo. Por alguna razón, posiblemente la fe de los bereanos fue tan piadosa que se hizo famosa en poco tiempo durante la región. Entonces alguien dijo, algo está pasando en Berea. Alguien que andaba en Tesalónica dijo eso y dijeron, allá está Pablo. Realmente no sabemos cómo fue, pero estos hombres malos que se habían juntado en Tesalónica se enteran de que Pablo y su equipo de misioneros está en la ciudad de Berea haciendo el ministerio cristiano. Entonces pasa lo que dice el capítulo 17, versículos 13 al 15. Leanlo conmigo. Mas cuando supieron los judíos de Tesalónica que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron y también allí alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuera hacia el mar. Y así Silas y Timoteo se quedaron, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas, habiendo recibido el encargo para Silas y Timoteo de que vinieran a él, lo más pronto posible partieron. Atenas, hermanos, es una ciudad al sur de Berea. Bien se puede ir por el mar. Y dado lo que hemos leído, entendemos que fue por el mar. Eh, es una ciudad que se podría decir costera, pero realmente está a 8 kilómetros de la costa. Por lo que ese viaje, hermanos, Berea está un poquito, creo que más kilómetros de la costa, en la parte norte. Ese, ese viaje perfectamente lo pudieron llevar hasta el mar desde Berea y ahí subirlo en una embarcación que le llevó a la costa cercana a Atenas. Atenas había sido la ciudad, una ciudad prominente cuando los griegos dominaron. Y Pablo estaba, hermanos, llegando de ciudad a ciudad, una vez más, huyendo. Así se iba propagando el evangelio. Es curioso saber que en la ciudad de Atenas, a pesar de la ceguera espiritual de sus habitantes, a pesar de que los corazones de ellos estaban cerrados al evangelio, Pablo no tuvo que salir huyendo de Atenas. Tuvo que salir huyendo de Filipos, Tesalónica, de Berea, pero de Atenas no. Porque muchas veces este tipo de personas así son, no, no hay ningún problema, usted crea lo que quiera, siempre y cuando no se meta con nosotros. Entonces uno dice, ay, qué bonito, pero no, hay tormentos del alma que no encuentran reposo en el Señor Jesús. Bueno, así fue como Pablo llegó a Atenas. Pero ahora veamos la reacción de Pablo en Atenas. Cuando Pablo llega a Atenas, esta imponente ciudad, ve que los atenienses están dados a la idolatría. Y Pablo tiene muy claro algo, que la idolatría, hermanos, es demoníaca. Así lo expresó Pablo más adelante cuando escribió la primera epístola a los Corintios. Les invito a que leamos Primera de Corintios, capítulo 10, desde el versículo 14 hasta el 22, para que entendamos
el concepto que Pablo tenía de la idolatría, un concepto adecuado y podemos decir bíblico. Primera de Corintios 10, 14 al 22. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Por qué esa era esa palabra de Pablo? Huid de la idolatría. Como a prudentes os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bebamos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, porque nosotros siendo muchos somos un solo pan, un solo cuerpo, pues todos participamos de un solo pan. Mirad de Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, se está refiriendo a los ídolos, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros seáis partícipes de los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. ¿Somos acaso más fuertes que Él? ¿Entienden por qué Pablo se preocupa o se indigna o se enardece cuando ve a Atenas sumida en la idolatría? Viene a mi mente en este momento la experiencia que tuvo Lutero cuando fue a ver la inmoralidad a Roma, una indignación interna y se enardecía por lo que estaba viendo. Y en Atenas, tal como lo comenta John Stott, dice él que Atenas estaba sofocada por los ídolos, inundada por ellos. Atenas es y era en aquel entonces una ciudad bella, pero era idólatra hasta la saciedad. El mismo Stott dice, no hay razón, dice él, para suponer que Pablo no vio la belleza de Atenas, pero la belleza no lo impresionaba si ésta no honraba a Dios el Padre y al Señor Jesucristo. Sí, hermanos, claro que Pablo vio esas estructuras hermosas y ese montón de estatuas que a Zeus y que a este y que al otro. Sin duda, hermanos, Pablo vio el esplendor del Partenón en Atenas, pero más inmensa era que la grandeza del Partenón, era la inmensa idolatría en esta ciudad de Atenas, que no es muy diferente a algunas cosas que podemos ver en el mundo, llenos de creencias irracionales e ilógicas. Bueno, hermanos, entonces Pablo, al ver a tanta idolatría, dice la Biblia, se enardece, enardecía en sí mismo, dice claramente. Esta palabra que está traducida aquí como que se enardecía, viene de la misma raíz de aquella palabra que Lucas usó para decir que entre Pablo y Silas había tal desacuerdo o tal contención entre ellos. ¿La recuerdan? Paroxismo, es la misma raíz, esa exaltación extrema de los afectos y de las emociones. Ahora, claramente el texto dice, véanlo para que no haya confusión, capítulo 17, versículo 16, se enardecía dentro de él, o sea, internamente. Entonces,
Sus emociones eran revueltas, había como indignación y no sé. Muchos cuando leen que Pablo se enardecía, entienden mal esto y debemos entender, lo que debemos entender es que hubo una indignación reflejada en sí mismo con fuertes emociones que él experimentó dentro de sí, de parte de Pablo, al ver cómo Atenas estaba inmersa en la idolatría de dioses falsos. Algunos, incluso dentro de las iglesias, que se las desean llevar a veces de santulones, dirán que esa reacción de Pablo es pecaminosa. ¿Cómo va a tener indignación? Pues yo le respondería que están equivocados. Más bien debemos saber que esa reacción es una reacción santa, porque en muchas ocasiones enardecerse ante la maldad, ante la idolatría, ante la hipocresía, ante las mentiras, ante la manipulación religiosa, es santo y no pecaminoso, siempre y cuando eso que nos enardecemos no nos lleve a cometer actos pecaminosos. Pero hacerlo a veces es santo. Y no tener a veces una reacción adecuada ante estos asuntos y enardecida ante estas cosas, también puede reflejar algo pecaminoso en vez de algo santo. Pablo, ante la realidad de que los atenienses estaban perdidos, pero no solo perdidos, sino que perdidos en una de las peores formas de perdición, que es la idolatría, se indigna, se enardece y es probable que se frustra en sí mismo. Pero Pablo es un hombre dominado por el Espíritu Santo. Su reacción enardecida es controlada por el Espíritu Santo y no lo lleva a pecar, sino que lo llevó a mostrar su compasión por los perdidos. ¿Ven la diferencia? Cuando estas emociones son controladas por el Espíritu Santo, su indignación no le nubló su compasión por las almas de aquellos que no conocían a Cristo, por aquellos que estaban perdidos. ¿Qué tal esto en nosotros, hermanos? Nuestros corazones muestran compasión cuando vemos la perdición de los que nos rodean o somos un témpano de hielo. Hay un amor por aquellos que están atormentados por los pecados y que son parte de nuestro entorno. Hay sensibilidad en sus corazones al saber que una multitud enorme de personas se están yendo al infierno sin Cristo entre los que están en su entorno. Hay algo, les remueve algo, hermano, ver la perdición del mundo, el fanatismo de la gente sin Cristo. Pablo se compadece de ellos. Y luego de su reacción de indignación, le siguió una acción de compasión. Le predicó el evangelio. Entonces ahora veamos lo que Pablo hizo para que el evangelio fuera escuchado en Atenas, en este oscuro entorno que no tenía corazones abiertos para el evangelio. ¿Qué hizo él? Bueno, hermanos, ¿qué creen ustedes que debemos hacer nosotros si nos encontramos en un ambiente o en un lugar donde el evangelio no es bien recibido? ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Creen ustedes que una buena opción sería guardar silencio? No, hermano, por favor no la valoren. Es una mala decisión. No tenemos que guardar silencio. Tenemos que hablar de Cristo. Creo que lo que debemos hacer desde nuestras posibilidades es algo similar a lo que Pablo hizo en Atenas. Hablar de Cristo en la sinagoga y en las plazas. Exponer el evangelio. Dice el versículo 17. Así que disputaba en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día
con los que concurrían. O sea que en la sinagoga disputaba. Y el 18, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Esta palabra traducida como disputaban en el versículo 17 y el versículo 18 que acabamos de leer, se refiere a una conversación donde con argumentos sólidos y con el uso del razonamiento y la lógica se presentan sus posturas. O sea que Pablo predicó el evangelio con los atenienses, hilando finos sus argumentos, con solidez argumentativa y en los parámetros de una lógica congruente con la realidad. De tal manera que sus argumentos no podían ser desvanecidos por ningún punto, porque iban con solidez argumentativa, con razonamiento lógico. Hermanos, nosotros tenemos fe en el Señor y nuestra confianza en Él no es por vista, sino por fe. Pero eso no significa que nuestra fe está fuera de la razón. Claro que creemos en cosas sobrenaturales, pero son razonables, pues conocemos la naturaleza de Dios y esto las hace posibles. Aquí estamos viendo un ejemplo de que debemos estar preparados para hilar bien nuestros argumentos en la presentación del Evangelio, en algunos contextos más que en otros. Hay contextos, hermanos, donde el Evangelio debe ir bien argumentado. Sin duda alguna, la gente tiene preguntas. ¿Y qué tiene de malo que las tengan? La gente tiene influencias de pensamiento. No lo podemos evitar. Entonces, vayamos y hablemosle con argumentos sólidos. Algunos quieren hablar de si Dios existe o no existe. Pues hay una lógica argumentativa para arrinconar a la gente con argumentos sólidos y que lleguen a la determinación, tengo que aceptar que hay un Dios. Y vamos a ver eso un poco más el domingo siguiente. Es posible, hermano, que algunos de ustedes, de los aquí presentes, estén cercanos o estén rodeados de personas de pensamientos similares a los atenienses del siglo I. O sea que ustedes, hermanos, tienen una tarea. Deben prepararse para hablar de Cristo con solidez, con argumentos sólidos. Y deben orar mucho al Señor para que Él le domina mientras exponen la verdad eterna de la redención en Cristo a estas personas. Lo que no deben hacer es callar. Usted le puede hacer una pregunta a alguien. Yo le puedo preguntar a alguien. Creo que es válido. ¿Usted o vos o usted cree en la resurrección de Cristo? No, no. ¿Le gustaría escuchar por qué yo sí creo en la resurrección? Ah, sí, explícame por qué cree en la resurrección. ¿Y usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? No, porque es de hombre. ¿Le puedo explicar por qué yo creo que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Usted cree que Jesús es el Mesías prometido? No, y que es el único camino para tener redención con Dios y comunión con el Señor y reconciliación con el Señor. Yo creo que hay otros caminos, la verdad, dice alguien. Me deja explicarle por qué creo que solo Cristo es el camino. Y por ahí, hermanos, ¿cómo cree que se formó el universo? Por la casualidad, le van a decir, porque ese es el argumento de los ateos, hermano. Por un accidente. ¿Le gustaría escuchar por qué yo creo que Dios creó el universo y cómo lo creó? ¿Le gustaría escuchar mi argumento? Y claro, vamos a usar la Biblia, pero vamos a usar también el razonamiento, porque nuestra fe no es irracional, nuestra fe es racional. Lo que no debemos hacer es callar,
No cometa ese pecado. No calle que hay un Cristo. Pablo en Atenas hablaba todos los días de Cristo. Los sábados en la sinagoga con los judíos y los prosélitos, y los demás días en la plaza. Era tan bueno el mensaje que Pablo predicaba que empezaron a llegar algunos filósofos que eran las escuelas preponderantes de ese tiempo a escuchar qué era lo que Pablo estaba diciendo. ¿Y saben lo que Pablo hacía, hermano? Predicaba de Cristo y de la resurrección, solo que lo hacía en esta ocasión con argumentos más que llevaban a la razón y a la lógica. Es posible que usted no pueda hacer esto a diario como Pablo lo hacía, pero eso no significa que no lo puede hacer de vez en cuando. Hable de Cristo con fe y sin temor, hermano. Usted es un creyente, templo del Espíritu Santo, un hijo de Dios comprado a través de la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario. Usted estaba en aquellos por los cuales Cristo oró allá en Juan 17 y estaba en aquellos que han de creer por la voz de nosotros. Usted es un embajador, una embajadora de Cristo. Usted es un anunciante del mensaje más hermoso que un alma atormentada por el pecado puede escuchar, porque usted es un portador de las buenas noticias del Evangelio de Cristo. Hermanos, tenemos que hablar de Cristo. ¿Cómo lo digo? Es posible que usted no lo pueda hacer a diario como Pablo, pero lo que no puede hacer o lo que eso no significa es que usted no lo puede hacer o no lo debe hacer. Aún en los lugares menos amigables con nuestra fe, aún los corazones más duros como una roca, aún a ellos hablemosles de Cristo. Hablemosles a los que dicen que son ateos, a los que dicen que son gnósticos, que hay un Dios, pero que no puede ser conocido o a saber cómo es la cosa. Hablemosles a ellos, a los que creen en creencias y doctrinas falsas acerca de Dios. Hablemosles a los que son idólatras, a los religiosos, a todos, hermanos, sin excepción alguna. Al final, hasta en estos lugares menos esperados, Dios quebranta corazones. Dios allí perdona pecados. Dios allí perdona vidas, transforma vidas. Vean lo que dice Hechos 17:34. Esto siempre es en Atenas. Mas algunos creyeron juntándose con él, con Pablo, entre los cuales también estaba Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Aquí no hubo muchos, hubo algunos, porque en definitiva hay caminos que son de piedra, hermano. No se avanza tan rápido. Pero hermanos, es indiscutible. La sangre de Cristo es inmensamente poderosa. No dude de su poder, por favor. El mensaje de la cruz es sorprendentemente penetrante. Usted no le va a poner límites. La noticia de la resurrección de Cristo es infinitamente cierta. Cristo resucitó de entre los muertos. La tumba está vacía. Nada puede hacer que este mensaje quede sin fruto. Ni la ciudad más oscura del mundo, ni el alma más pecaminosa puede hacer que el anuncio y el resultado de este mensaje sean sin fruto. No puede ser que la mente del cristiano piense que nada hará si predica el evangelio en su entorno. Debe de predicar de Cristo. Para finalizar, hermanos, quiero decir, no siempre el evangelio avanzará en calles pavimentadas de 4 carriles. A veces será en calles de tierra, otras veces en caminos reales o caminos de piedra, inclusive en otros lados
nos tocará llevar tractores para abrir caminos. Y lo haremos de maneras no planeadas o inesperadas. Dios puede llevarnos o ponernos en ambientes que son resistentes al mensaje del Evangelio de Cristo y de nuestra maravillosa fe. Y es probable que eso nos incomode o nos disguste, sea lo que sea, pero es necesario que esto también nos mueva a la compasión, a un nivel de compasión tal que nos provoque hablar de Cristo sin temor y con fe que el poder de su palabra hará lo que Él desee y por lo tanto, sin duda, algunos creerán. Aun si solo fuere un alma la que creyere, por esa alma vale la pena hacerlo, porque esa alma perdonada por Cristo es sumamente valiosa en el Señor. ¿Quiénes van a ir y hablar en esos entornos? Ustedes, hermanos, son los que lo deben hacer. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias por tu palabra. Definitivamente Atenas no era como Bereas, donde se recibía la palabra con toda solicitud. Ahí se disputaba y se discutía. Oh Padre, sin duda también en nuestros días hay personas y ambientes en los que nos toca desenvolvernos que son de alguna forma similares a los de Atenas. Danos la valentía, el amor, la compasión, la fuerza y la manera para hablar de ti ahí. Que ellos también que están perdidos escuchen que hay esperanza para sus almas. Se niegan de poder visualizar en su vida la necesidad de Dios, pero aún así tú no te niegas a que escuchen tu maravilloso mensaje. Úsanos para eso, Señor, a esta iglesia, a nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Próximo domingo, hermanos, vamos a predicar acerca del mensaje del Evangelio en la casa de los filósofos. Así que les pido que lean el capítulo 17 y que estén aquí presentes el próximo. Que el Señor les bendiga.